Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Qué bendición de nuevo enlazarnos para escuchar la enseñanza del día de hoy. Te comento que ya estamos aquí en la congregación transmitiendo en vivo con la expectativa de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar. Estamos ahí escuchando lo que dicen las autoridades. Ya pudimos congregarnos el domingo pasado, fue de gran bendición. Y el día de hoy ya estamos aquí en la congregación, aquí en Centeno 887. Si tú quisieras venir, ya no te da tiempo, pues bueno, velo por Facebook. Y los hermanos que lo están viendo por Facebook, hermanos, pues igual si quisieran venir la próxima semana, ya vamos a estar aquí, obviamente respetando lo que dicen las autoridades, siendo sabios, siendo prudentes, siendo temerosos de la palabra de Dios y siguiendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si me acompañan, vamos a orar, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu dirija nuestros corazones, abras nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir la palabra, para que podamos tener luz, para que podamos entenderla, pero sobre todo vivirla, Señor. ¿De qué sirve saberla, Señor, si no la vivimos? Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dirija nuestros corazones para gloria y honra tuya. Queremos también, Señor, orar por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de mis amados hermanos, Señor. Hay situaciones difíciles entre hermanos, situaciones de enfermedad, situaciones incluso de luto. Señor, oramos por Betty, Señor, por Edgar, por el fallecimiento del papá de Betty, Señor. Te pedimos, Señor, que tú consueles su corazón. Lloramos con ella. Te pedimos, Dios, que le ayudes, que la levantes, Señor, que en medio de una situación difícil, de una pérdida tan sensible como un papá, Señor, nosotros seamos sensibles, Señor, y tener el mismo sentir, Señor, tener el mismo pesar, Padre. Pero también te pedimos, Señor, que tú la llenes de gozo en medio de las circunstancias difíciles, de alegría y de certeza de que tú tienes, Señor, el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Señor, oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos con la enseñanza. Hemos estado hablando de la confesión de fe de palabra abundante. Es sumamente importante que podamos tener la doctrina porque a través de ella tendremos esa unidad doctrinal tan necesaria en la congregación, Dejen saludo a unos hermanos, bienvenidos, pásenle, siéntense donde gusten, bienvenidos. Y como les decía, es importante tener esa unidad doctrinal, es importante que nosotros podamos estudiar la confesión de fe de la iglesia, porque tú te darás cuenta a través de toda la confesión de fe de los distintivos que hay doctrinas fundamentales que tenemos que creer en esta congregación, porque son las que enseñan la palabra de Dios. Obviamente hay doctrinas que son secundarias, ahí podemos disentir. A fin de cuentas, la misma doctrina fundamental nos va a llevar a coincidir en las doctrinas secundarias, pero es importante que nosotros podamos tener esa enseñanza, porque viene, hermanos, algo muy importante para la vida de la iglesia, que es la membresía. Y esa membresía, hermanos, tiene que consagrarse, tiene que formarse por hermanos fieles, hermanas fieles, matrimonios, familias fieles a Cristo, que tienen el mismo sentir doctrinal, que tienen la misma unidad doctrinal. Podemos nosotros avanzar en la fe si nosotros creemos lo mismo acerca de la palabra de Dios. Y si creemos lo mismo, la exhortación de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo va a ser efectiva. Pero si cada quien cree en una iglesia lo que quiere, o hay iglesias que se predican falsa doctrina, pues difícilmente va a haber unidad doctrinal, porque si el fundamento está mal, y si el fundamento está mal, no vamos a poder avanzar. Pero bueno, vamos a avanzar, hermanos. La semana pasada hablamos de salvación, hablamos de esto que es bien importante para
para el entendimiento cristiano, pero hoy vamos a hablar acerca de la regeneración. A lo mejor alguien me diga que me va a decir qué es regeneración, pero lo vamos a entender, es algo muy sencillo, pero lo debemos de entender muy bien acerca de estas derivaciones de la salvación, de este tema de la palabra de Dios que habla de la salvación. Te voy a leer lo que dice la Confesión Doctrinal de Palabra Abundante. Enseñamos que la regeneración o nuevo nacimiento, eso es importante, regeneración o nuevo nacimiento. Estamos hablando de lo mismo. Enseñamos que la regeneración o nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Si tú naciste de nuevo, si tienes una nueva vida en Cristo, es porque el Espíritu Santo lo quiso. Es porque soberanamente Dios lo eligió, Dios te predestinó, Dios tomó la decisión de salvarte. Entonces, en palabra abundante, enseñamos, porque la palabra de Dios a fin de cuentas lo enseña, que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, da vida eterna a los que escoge. Te voy a pedir que vayamos a Tito 3:5, porque esa palabra regeneración solamente aparece en dos partes de la Biblia. Una en Mateo, hablando acerca del Señor Jesucristo, pero habla también en Tito 3:5 acerca de los creyentes. Acerca de los creyentes. Tito 3:5. ¿Ya están ahí, amados hermanos? Porque luego le piso al acelerador y díganme, no, Rey, espérate, bájale tantito. Tito 3:5. ¿Amén? Bien, vamos a leer. Nos salvó. ¿Quién? El Señor. Dios nos salvó. No por obras de justicia. ¿Ven eso? Lo hemos estado enseñando. No porque te portabas bien, no porque eras atractivo, no porque eras atractiva, no porque vio algo favorable en ti, no porque vio en santidad. No fue así. No nos salvó por eso. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra de Dios, por el lavamiento de la regeneración. Quiero que vean la relación entre esas dos palabras, que es lavamiento y regeneración. Casi siempre vas a ver esas dos palabras juntas. ¿A qué te suena lavamiento? A limpieza, exactamente. Tú vas a ver en el Antiguo Testamento que hay una relación exacta entre lo que es la obra de la regeneración y la limpieza. Y cuando veas agua, cuando veas, por ejemplo, el Salmo 51 de David, cuando se arrepintió por lo que hizo con Betsabé y todo el desastre que provocó, que vino Natán y lo confrontó, y en ese momento salió de su corazón una oración profunda de arrepentimiento. Decía, lávame con hisopo. O sea, necesitaba una limpieza espiritual. Entonces, ese lavamiento siempre va a estar relacionado con la regeneración, con el nuevo nacimiento, una limpieza espiritual que solamente ¿quién la puede hacer? El Espíritu Santo. Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en quién? Ahí está la tercera persona de la Trinidad que es activa en la regeneración del creyente. Si tú tuviste un nuevo nacimiento fue porque Dios soberanamente lo eligió, pero escogió entre las tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al Espíritu Santo para que fuera el que provocara en ti un nuevo nacimiento. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Estamos hablando de la regeneración, pero realmente es nuevo nacimiento, no se espanten. Pero a fin de cuentas es también un término. Déjame decirte que esa palabra regeneración, palinesia en el griego, quiere decir, sí, regeneración, renovación, renacimiento. O sea, un nuevo nacimiento, un volver a nacer. Ya empiezas a entender esa situación porque primero nacimos ¿de qué? De carne, pero después nacimos ¿de qué?
del Espíritu Santo. Es necesario para entrar al reino de los cielos renacer en el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra regeneración es renacimiento, nueva edad. Me suena mucho a eso que las cosas viejas pasaron. ¿Sí recuerdan eso? Yo ya estoy muy acá con ustedes y no estoy viendo a mis hermanos de Facebook. Hermanos, perdónenme. Ya, lo bueno es que ya se me está equilibrando aquí, ya se me puso del otro lado mi hermano para poderlos ver de todos lados. Pero estamos hablando de una nueva edad, de un nuevo ser, de una nueva naturaleza. Una naturaleza que solamente es aceptada por Dios. No podrás entrar al cielo, no podríamos entrar al cielo si el Espíritu Santo no nos hubiera dado un nuevo nacimiento. Esa es una realidad absoluta. Es un cambio de naturaleza. Nos cambiaron de muerte ¿a qué? A vida. De muerte espiritual a vida espiritual. En el nivel más fundamental, para que me pueda yo explicar de mejor manera, hermanos, y también pregúnteme o al final preguntamos, al nivel más fundamental, la regeneración o el nuevo nacimiento, lo dice un libro de teología sistemática, te lo voy a leer textual, es la impartición divina. O sea, es como Dios distribuye en su gracia y, si vemos en Tito, en su misericordia, vida espiritual. Vida espiritual eterna al pecador espiritualmente muerto. Eso es lo que dice el libro de teología sistemática. Entonces, la regeneración es la impartición divina de vida espiritual eterna, segura, al pecador espiritualmente muerto. ¿Cómo vemos esto? Creo que hemos hablado ya durante algunas semanas pasamos por la doctrina de la antropología bíblica o la doctrina del hombre en base a la palabra de Dios. ¿Qué es el hombre? Si queremos saber perfectamente bien qué es el hombre, tenemos que verlo a través de la palabra de Dios. Si tú quieres saber quién eres tú, si Lalo quiere saber, si mi hermano Moy quiere saber, si Ara, si Piedad, hermanos, si queremos saber qué somos, nos tenemos que escudriñar, por decirlo así, a través de la palabra de Dios. No puede ser de otra forma. Y aquí la palabra de Dios nos va a decir cómo es el hombre caído, el hombre que está muerto, el hombre que no ha sido regenerado, que no ha tenido un nuevo nacimiento. Vete por favor a Efesios 2:1. Estas son doctrinas fundamentales. ¿Y por qué las enseñamos, hermano? ¿Por qué las enseñamos? Porque es sumamente importante que tengamos unidad doctrinal en eso. Porque va a haber gente que va a decir, y hay hermanos que se desvían en el conocimiento de la palabra de Dios, donde dicen que el nuevo nacimiento que tuvieron, ellos fueron partícipes de ese nuevo nacimiento. O otras situaciones que se pueden derivar de una falsa doctrina de la regeneración, es que el bautismo salva. Hay iglesias que dicen, ¿sabes qué? Si quieres ser salvo, tienes que bautizarte. Eso es un gran error. El bautismo no salva. Porque eso es la posición de la Iglesia Católica Romana, que va totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. El ser bautizado no salva a nadie. La regeneración del Espíritu sí salva, efectivamente, eficazmente. Efesios 2:1, ¿ya estamos ahí? Y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros. Le está hablando a los efesios y nos está hablando a nosotros, porque esta es una epístola dirigida a la iglesia. Cuando estabais, ¿qué? Muertos. O sea, estábamos muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Teníamos muerte espiritual. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Un muerto puede avanzar, puede escuchar, puede oír. Está totalmente muerto. A pesar de que estábamos vivos, estábamos muertos espiritualmente, totalmente incapaces para la vida espiritual. ¿Te das cuenta? Ahora, ve el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, la efectividad de la obra de Cristo. Antes eran eso. Es correcto y sabemos, hermanos, que el cristiano sigue pecando, pero ya no no por premeditación, alevosía y ventaja. Y le duele cuando peca. Y va a Cristo y le pide perdón y trata de corregir, porque estamos en un proceso de santificación. Pero estos creyentes, así como nosotros, estábamos en otro tiempo.
muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos más hijos del diablo que hijos de Dios. Y en el versículo 3 dice, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjate cuál es la naturaleza, antes de nuestra regeneración, antes del nuevo nacimiento, ¿cuál era nuestra naturaleza? Hijos de ira. Si el Señor no nos hubiera cambiado el rumbo, hubiéramos recibido la ira de Dios. Y justamente, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, para que aquellos que dicen, no, yo soy cristiano y ya soy del top y quién sabe qué, lo mismo que los demás, chavo. O sea, bájale 3 rayitas, tú eres lo mismo que todos los demás. Ahora ve el versículo 4. Esto, hermano, es algo glorioso, es un cambio de dirección, es un cambio de naturaleza. Pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea, seguíamos estando muertos, ¿nos dio qué? Vida. ¿Quieres otra definición de regeneración, nuevo nacimiento? Ahí hay otra, vida espiritual. Dios nos dio vida espiritual. ¿No lo merecíamos? No, misericordia. Ahí está la palabra. ¿Y qué es misericordia? No darle al pecador lo que merece. ¿Qué es gracia? Darle al pecador lo que no merece. Un regalo. Y la regeneración es un regalo de la misericordia de Dios. Yo quiero que veas en el versículo 4 al inicio, ¿quién es el autor de la regeneración? ¿Quién es? Dios, simple y sencillo. Nos vamos a poner a discutir. No, es que el autor de la regeneración, también el hombre participa. No, tú estabas muerto. Tú estabas muerto, no podías hacer absolutamente nada por ti espiritualmente. No podías acercarte a Dios. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, a través de Cristo. Esa es la gloriosa regeneración que hemos recibido por gracia. Encontramos varias analogías. Por ejemplo, ¿qué es una analogía? ¿A qué le suena eso? Algo análogo, ¿no? Algo similar, ¿no? Algo que de una forma descriptiva, figurativa, nos puede hacer entender algo que a lo mejor podría ser un poquito difícil de entender. Por ejemplo, no sé, pues simple y sencillamente esto, nuevo nacimiento. Pero también podemos encontrar palabras análogas en la Biblia que hablan de nuevo nacimiento, que podemos encontrar en varios versículos de la Biblia donde dice que Dios da vida. Cuando veas eso, Dios da vida, eso es una regeneración. También podemos encontrar creación, nacimiento, nuevo nacimiento, vida nueva, dar vida, ser hechos hijos de Dios. Cuando oigas en la Biblia o leas en la Biblia, tú fuiste hecho hijo de Dios, está hablando Dios de la regeneración, de la nueva vida, te hizo hijo. Cuando antes eras hijo de ira, ahora eres un hijo de Dios. A todos los que creen en el Señor Jesucristo, Dios les da la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, esta regeneración o este nuevo nacimiento, ¿dónde nació? ¿Dónde crees que haya nacido? ¿Fue externo o interno? Interno. ¿Por qué lo creen? Estoy preguntándole aquí a mis hermanos, entonces, ¿por qué creen que haya sido interno? La palabra, sí. Exactamente, Él nos amó primero. Y abonando a lo que estás diciendo, amado hermano, si te fijas, es una obra interna,
es una obra espiritual, es algo que empieza desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque pasa esto, hermanos. Cuando el evangelio se predica externamente, cuando toda la gente está escuchando el evangelio, cuando se está propagando el evangelio por todos lados, ¿cuál es la reacción del hombre ante el evangelio? Exacto. ¿Qué hacen con el evangelio? Lo rechazan. ¿Cuántas veces le ha predicado a tu familiar inconverso, a los hijos duros que no quieren recibir al Señor, que no quieren humillarse ante esta realidad? Y hay un llamamiento externo que el Señor dijo, que predicáramos el evangelio, que predicáramos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, que tenemos que predicar el evangelio. Pero la gente, ¿qué hace ante el evangelio? ¿Lo qué? Lo desecha. ¿Por qué? Efesios 2. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y como están muertos, no van a reaccionar ante el evangelio. Entonces la regeneración no puede ser externa, sino que tiene que iniciar en un proceso interno, comandado por el Espíritu Santo. Obviamente Dios Padre, en su soberanía, reside la regeneración, pero el Espíritu Santo es el instrumento del Padre, es la tercera persona de la Trinidad, que es la que hace la obra de la regeneración. Dios llama a los hombres por medio del Evangelio, ¿correcto? Se está propagando el evangelio. ¿Y los hombres qué hacen? No es mi día, no te creo, yo no soy pecador, todos nos vamos a ir al cielo, todos los caminos llevan a Dios y ya te habrás. Y cuando oyes a una persona hablar así, es un muerto. Y así hablabas tú y así hablaba yo. Negábamos el evangelio, no creíamos el mensaje de salvación. Entonces Dios llama a los hombres por medio del evangelio a ir a Él en arrepentimiento y fe. Mas los hombres, estando totalmente destituidos de Dios por su pecado, son inútiles y lo desechan. No pueden creer el evangelio si es que el Espíritu Santo primero no hace una obra en ellos. ¿Sí ves eso? Romanos 3:9, para que veas la condición del ser humano. Vamos a darle una repasadita. ¿Ya están ahí? Romanos 3. ¿Ya están allí, hermanos en casa? No sé cuántos están conectados, pero gloria a Dios que estén conectados y damos gracias a Dios por sus vidas. Y aquí ya están llegando los hermanos por la gracia del Señor. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Sí ves ese en ninguna manera? El no más enfático que puedes encontrar en la Biblia. Ni se te ocurra. ¿Y qué podemos ver esto? ¿Crees que no tienes pecado? ¿Crees que puedes posicionarte en una situación de que decir todos los hombres son pecadores y yo no? Si se te ocurre tal cosa, la Biblia te contesta, en ninguna manera pienses eso. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, la autoridad bíblica, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, tú no pudiste, Ara, buscar a Dios. Laila no pudo buscar a Dios, Regina no pudo buscar a Dios. Nadie puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. El hombre sin el Espíritu Santo, sin Cristo, es inútil espiritualmente. Podrá hacer muchas cosas y a lo mejor dice, no, es que yo conozco, hermano, yo conozco no, es bien activo y inútil, bien útil para todos, sí, pero espiritualmente si no tiene el Espíritu Santo, si no es salvado por Cristo, es inútil espiritualmente. El pecado inutiliza al hombre, no puede acercarse a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera only one, ni siquiera uno.
Y yo agregaría, y no quiero burlar la palabra porque la palabra es exacta, es infalible, pero si hubo uno, ese fue nuestro Señor Jesucristo. El único hombre perfecto, sin pecado. De ahí en fuera, hermanos, todos somos pecadores. Y eso, hermanos, nos hace inútiles y necesitados de la regeneración. Por eso cuando se le predica el evangelio a estas gentes, en esta inutilidad, en este pecado, desechan la verdad, llaman más las tinieblas que la luz. El hombre desecha a Dios. Si tú vas a primero de Samuel 15:23, primer libro de Samuel 15:23, ve la condición del hombre caído cuando escucha el evangelio. Porque estamos hablando de que están destituidos de la gloria de Dios. También eso lo dice en Romanos 3:23. Más adelantito dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora como creyentes no estamos destituidos, sino por gracia fuimos aceptados, fuimos amados, fuimos abrazados por Dios. Primero de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. No sé si estoy leyendo la misma versión que ustedes, pero porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras de Samuel a Saúl. Desechaste la palabra de Dios. El hombre caído, hermanos, desecha la palabra de Dios. Se le puede predicar el evangelio de forma externa y no lo cree. Imagínate, hermanos, si la efectividad del nuevo nacimiento se encontrara simple y sencillamente en la pura predicación de la palabra. Si fuera eso, hermanos, todos, muchísimos, aquí estuviera lleno. Pues es que oí. No. La palabra es necesaria para el nuevo nacimiento. Pero el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en esa persona para que esa persona escuche la palabra y se arrepienta ante la palabra. Por naturaleza caída, por ser cadáveres espirituales, cuando un hombre escucha el Evangelio siempre rechaza el Evangelio. Primera a los Corintios 2:14. Primera a los Corintios 2:14. Y esto ya te lo sabes de memoria. Es uno de los versículos así como que más comunes. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el que no es cristiano, el que no ha sido regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura. La palabra en griego, si mal no recuerdo, es una tontería. ¿Qué estás diciendo del evangelio? Que yo necesito arrepentirme para ir al cielo. Pues, ¿qué te pasa? Y son una locura para las personas que son naturales, que no son regeneradas. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si te vas más adelante, en 2 Corintios 4:4 tenemos una realidad también acerca de esto. Primera a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, como son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo, como dice el Señor Jesucristo, pues simple y sencillamente Él se encarga de cegarle los ojos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no lo puedan entender, para que ellos fueran locura. Y dice, no, ¿por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y no pueden encontrar en el mensaje del Evangelio la gloria de Cristo, y mucho menos, hermanos, ver que Cristo, porque ahí lo dice, es Dios. Una de las confesiones más puras de una persona que ha sido regenerada es que esa persona dice, Jesucristo es Dios.
De repente hay gente que dice, no, Jesucristo es mi amigo, es mi brother, Chuchito, Diosito. Pero cuando una persona ha entendido el mensaje del Evangelio, es regenerada por la obra del Espíritu Santo, una de las confesiones más gloriosas de un creyente es decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. El mismo Señor Jesucristo fue desechado por los hombres y llegaron a decir de él que era Satanás, ¿recuerdas? Y les estaba predicando el Evangelio en vivo, el Evangelio hecho hombre, Jesucristo. La esencia del Evangelio les predicaba y esos hombres, muertos en sus delitos y pecados, simple y sencillamente lo desecharon. Mateo 11:13, para que lo veas. Recuerdo que pasamos en el estudio de Mateo de los domingos, en las predicaciones de Mateo, pasamos por Mateo 11:13. Pero en este pasaje de Mateo 11, recordamos, hermano, que desechan al Señor Jesucristo. Estos siguientes pasajes, Mateo 11, 12, 13, muestran cómo los hombres, mejor dicho, 11 al 12, muestran cómo desecha a los hombres al Señor Jesucristo, al Evangelio. Llegaron a decir que incluso estaba potencializado por Satanás, que era un siervo de Satanás, que echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesucristo, en ese momento, de parte de los hombres que le tenían que dar gloria, recibió la peor calumnia. Y no era así. Pero ve Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, o aquel profeta que empezó a hablar en el desierto, a hablar y a decir esa gran realidad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el profeta. Pero más sin embargo ellos no lo oyeron. El que tiene oídos para oír, que oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Esta generación muerta, esta generación que necesita una regeneración, necesita vida eterna, pero me desechan. ¿A qué lo compararé? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahí lo que está diciendo el Señor son dos figuras que eran muy comunes entre los niños de aquel tiempo en Israel. Dos eventos cruciales, hermano, en la cultura de los judíos eran los velorios y las bodas. Y aquí está comparando a esta generación con niños indiferentes. Pero también ve el texto, fíjate, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, a los niños que están en las plazas jugando dos juegos. Uno, están jugando al velorio. Y otro, están jugando a la boda. ¿A qué jugabas, Piedad, cuando eras chiquita? A las muñecas. ¿Sí? ¿Al básquet? Ok, perfecto. Yo me acuerdo a los carros. ¿Tu hermana a qué jugabas? A las muñecas. ¿Por qué? Porque es lo que ves con tu mamá. Y los niños hacían lo mismo. Lo más significativo cuando era una boda era un megabodón, un bodón de Canaán. Entonces lo que hacían los niños era imitar eso y jugaban a la boda. Y invitaban a la gente a que fuera a la boda por medio de flautas. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo dice, les invitamos a la boda, y vino Juan el Bautista. Vine yo a tocarles la flauta y no vinieron. Indiferentes. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer un muerto cuando le tocan la flauta? ¿Qué puede hacer un muerto cuando le dicen ven? ¿Qué puede hacer un muerto cuando todavía en el otro juego, que es un luto, le proclaman que hay un luto, que hay una muerte espiritual, que necesitas vida eterna, y simple y sencillamente ¿qué hace el muerto? No puede. Aún con el mismo Señor Jesucristo las personas fueron indiferentes. Está bien, no necesito. Yo me puedo autosalvar. La peor cosa que puede pasar hoy, hermanos, y el vestigio más grande de una muerte, de un muerto espiritual, de una muerta espiritual, es la indiferencia al Evangelio.
No les importa. Y Jesucristo les está diciendo, no les importa. Y todavía, vaya, en el 18 dice, les fue más fácil decir que estamos endemoniados. En lugar de, o sea, fíjense hasta dónde llega la miseria humana. Pero vino Juan, que no comía ni vivía, y decía, está endemoniado, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, vine yo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Esa es la condición espiritual del hombre. Pero es necesario un llamamiento eficaz. Déjame decirte que la regeneración es un llamamiento eficaz. ¿Por qué? ¿De quién depende la regeneración, el nuevo nacimiento? ¿De quién? Lo vimos. ¿De quién? ¿Del hombre? No, de Dios. ¿Y Dios hará las cosas imperfectas? Incompletas, inconclusas, mochas. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Entonces, si la obra de nueva vida en un muerto espiritual es efectuada por Dios, dime cómo es esa obra. Eficaz, perfecta. No depende de ti. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos muertos, ¿no? Dios, en su infinita misericordia, hace efectivo el llamado externo. Ahora, escucha esto, para no conflictuarte. Te predican el Evangelio de una forma externa, pero de una forma interna el Espíritu Santo ya está trabajando, ya trabajó. Entonces el llamado externo del Evangelio, por medio de la regeneración que hace el Espíritu Santo en el creyente, se hace el Evangelio efectivo y la gente dice, entiendo, soy pecador y necesito a Cristo para salvarme. Eso lo inicia Dios a través de la regeneración. Dios a través de la regeneración vence los efectos de la depravación del hombre. Cuando escuches ese término, hermanos, no te espantes. Depravación del hombre se refiere a que el hombre está destituido por su pecado, está muerto en sus delitos y pecados. Su naturaleza fue permeada, impactada, contaminada, hasta lo más microscópico de sus células por el pecado. Eso habla de la depravación humana. Pero Dios, en su misericordia, le da nueva vida a los pecadores. Dios los llama a través del Evangelio. Y a través de la regeneración, ellos entienden su pecado y van a Cristo en arrepentimiento y fe. Vea 1 de Pedro 2:9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí has escuchado eso? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué te adquirió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame decirte, hermano, que la regeneración es instantánea. No necesitas ir a un evento espiritual para que te regeneren. En el momento de tu salvación viene la regeneración. No necesitas una doble unción, no necesitas ir a un encuentro, reencuentro para recibir el Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas que son totalmente fuera del contexto bíblico. No, la regeneración es instantánea y es una obra soberana de Dios. Es instantánea y es llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Juan 5:24. Yo quiero que veas este versículo hermoso. A mí me zumban las orejas cuando, así de gozo, cuando veo este versículo, Juan 5:24. Dime las cronologías de los eventos. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que pasar entre cada uno? De cierto os digo, legal. O sea, pongan atención. Esto es una realidad, como toda la palabra de Dios, pero hay un énfasis del Señor.
El que oye mi palabra, ¿y qué? Y la cree. Al que me envió, tiene que vida eterna. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos dos eventos? Creíste y tienes vida eterna, regeneración. ¿Por qué te lo digo, Piedad? ¿Por qué te lo digo, Samuel? ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque muchos han promocionado el hecho de que primero tú recibes a Cristo y para recibir el Espíritu Santo tienes que irte a un evento donde primero te tienen que sacar a los demonios y luego te van a llenar a otro día del Espíritu Santo. Dime dónde dice eso. La obra de la regeneración es instantánea en tu salvación. ¿Sí? La regeneración es nuevo nacimiento. Sí, es correcto, mi hermano. Regeneración, te lo vuelvo a dar, creación, nacimiento, resurrección. Resurrección cuando habla de alguien que resucitó por la obra de Cristo. O sea, tú, Piedad, tú, Lalo, nosotros resucitamos por la obra de Cristo. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces, esa es una obra de Dios. Pero aquí lo importante es esto. ¿Ven la importancia de la predicación de la palabra? ¿Cómo van a poder entender el Evangelio, recibir el Evangelio si no hay quien les predique? Tenemos que nosotros mandar el mensaje del Evangelio puro, sin distorsionarlo, pero hermanos, nosotros no convertimos a la gente. Sé de gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo el don del evangelismo y yo llevo a la gente a Cristo y cuando yo hablo con ellos, creen. Así, te lo aseguro, ¿no? Y la verdad que cuando hablas con ese tipo de personas son unos manipuladores, primero les echan su testimonio y mira que yo estaba así en alcoholismo y luego Cristo hizo lo otro y déjame decirte, y empiezan a llorar y tú también vas a dejar el alcoholismo y los empiezan a inducir y la gente cree que ya es salva por inducirlo psicológicamente. Cuando la obra de la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que propagar el mensaje externo y la obra interna para que la gente crea es espiritual, no es del hombre. Tenemos que ir y proclamar el Evangelio, pero Dios sabe a quién salva y a quién no. Quiero que veas quién es el autor, quiero que veas de nuevo algo. Regrésate a Efesios 1:7. Efesios 2:1-7. Efesios 2:1-7. Y quiero que marques del 1 al 3 la desgracia de los hombres y de las mujeres muertas espiritualmente. Pero tú vas a encontrar un patrón que te puede ayudar mucho para ver quién provocó el cambio. Porque desafortunadamente, hermano, cuando estamos leyendo la Biblia no estamos interesados en palabras como esta que viene en el versículo 4, que es pero. Esa palabra es sumamente importante porque le está dando énfasis a un cambio de dirección. Así, pero ahí hay un cambio de dirección. ¿Sí lo ven? Y siempre, hermano, en la palabra de Dios, cuando hay un cambio de negativo a positivo, ¿quién lo genera? ¿Quién es el pero? Dios. Siempre. Y aquí tenemos, hermano, del 1 al 3, pura desgracia, muertos espirituales. Pero del 4 al 7 hay un cambio radical. Y tan radical, hermanos, de muerte a vida. ¿Y quién lo hizo? Dios, a través de la regeneración. No hay ni para dónde hacerse. El autor de la regeneración es Dios. No el que predica. Ay, pastor, es que si usted va, mira,
Yo voy con gusto, pero tú predicas. Es que a usted sí le va a hacer caso. Ah, chirrión. Usted sí va a convencer a mi familia de que crean en Cristo. ¿Yo? ¿Yo soy el pero? No. Yo nada más predico el Evangelio y se lo voy a predicar de la forma más pura posible, más honesta posible. No voy a regar con el Evangelio de la prosperidad y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a sanar y que Dios... Ahorita la verdad, hermano, eso es... Yo creo que a muchos hermanos, en muchas iglesias de la prosperidad le ha de estar zumbando los oídos porque dicen, ¿cuál prosperidad, pastor? Y se lo han de decir a su pastor de donde andan oyendo cosas. También nosotros sufrimos porque en este mundo tendremos aflicción, pero tenemos vida eterna. Y esa es la ganancia, ¿no? Siempre, hermanos, por favor, eso es un principio hermoso. Cuando veas que cambia algo de bueno, de malo a bueno, siempre va a haber alguien que está haciendo ese cambio. Y ese es Dios. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si la iglesia cambia es por Cristo. Si el pueblo cambia es por Jehová. El pasaje bíblico de la regeneración o el nuevo nacimiento, el clásico, ¿cuál creen que sea? Así que digas, ese pasaje habla del nuevo nacimiento, o sea, es como el pasaje obligado. Es más, si ahorita acabo, hermano, y digo, amén, hermano, vamos a acabar, alguien me va a reclamar y decir, pastor, te faltó, pastor, hermano, amigo, lo que quieras, te faltó ese pasaje principal de la regeneración, del nuevo nacimiento. Yo te diría, hermano, sí es cierto, perdóname. ¿Cuál es? Nicodemo. Juan 3, te invito a que vayas ahí, a Juan 3:3. ¿Y sabes el contexto? Llegó Nicodemo, un hombre de la ley, un hombre experto en la ley, un hombre autoridad entre los judíos. En el sistema religioso era un hombre principal dentro de todo eso. ¿Y llegó a qué hora? De noche. ¿Por qué? La verdad es que los teólogos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que porque tenía temor de que lo viera el Sanedrín, que iba a ver a aquel que se estaba proclamando como hijo de Dios y quería evitar un problema. Otros dicen que no, que realmente fue de noche para tener más tiempo con el Señor Jesucristo porque vio todos los prodigios que hacía, todos los milagros, y él reconoció que había virtud en Cristo y lo quería en un tiempo de consejería individual. Ahorita que el hermano... Luego dicen, este hermano tendrá tiempo, me podrá atender al rato, no importa, bien noche, para que no nos interrumpan, ¿verdad? Quizá eso pasó, no sabemos, pero el caso es que fue de noche. Y si te fijas es más, 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, tenía autoridad espiritual, o por lo menos no espiritual, religiosa, mejor dicho. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, que vienes de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, reconoció que Cristo venía de Dios, que Dios le asistía, porque nadie podía hacer los milagros que hacía Cristo si no estuviera Dios con él. Ahora, fíjate más adelante, versículo 3, ¿qué le responde el Señor? Sí, vengo del cielo y te lo confirmo porque estos milagros, ¿eso fue lo que le contesta? Le contesta algo totalmente distinto. Dice, ¿por qué le contestó así? Porque no estaba viendo a Nicodemo en su boca, estaba viendo a Nicodemo en su gran necesidad de salvación. Nicodemo, hermanos, si me lo permites decir, Nicodemo necesitaba salvación. Ese hombre, para mí, hermanos, fue salvo. ¿Por qué? Porque no solamente fue a Cristo para preguntarle, y Cristo le dijo una realidad espiritual, que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Se lo dijo.
Y más adelante Nicodemo defendió al Señor Jesucristo, y en la sepultura del Señor Jesucristo estuvo Nicodemo. Nicodemo, hermano, no todos los fariseos, no todos los judíos eran como los hemos estudiado. Pero ve lo que le contesta. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ponle ahí, eso quiere decir regeneración. El que no nace de nuevo, la palabra es anoten en el griego. Si quieren anoten. Anoten en el griego. Anoten. Si vamos a dar el énfasis. Anoten. ¿Qué quiere decir esto? Desde arriba. El que no nace desde arriba. El que por la iniciativa de Dios desde el cielo no decide desde arriba hacerte nuevo. Naciere de nuevo, desde arriba, un nacimiento espiritual que viene del cielo, que viene de Dios. Esto, hermano, nos lleva, pon ahí un separadorcito, pero vete a Santiago 1:18. Así nada más para poner paréntesis. O sea, Nicodemo llegó y le preguntó y le dijo: tú vienes de Dios. Y el Señor Jesucristo le contesta lo que realmente venía en el corazón, no lo que estaba saliendo por la boca de Nicodemo, sino lo que necesitaba en el corazón de ese varón. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, si no tiene un nacimiento espiritual, si su nacimiento no es decidido desde el cielo, no entrará al reino de los cielos. Santiago 1:18, ve esto. Él de su voluntad, fíjate, ¿quién? Dios. Él de su ¿qué? ¿De tu voluntad? Tú no tenías voluntad. Hermano, ¿por qué te hago tanto énfasis en eso? Porque cuando tú te das cuenta que tú no participaste en nada en tu salvación, tú lo que te cuestionas: ¿por qué yo? Si no había nada en mí bueno. Eso se llama misericordia. Eso se llama gracia. Ese es el amor de Dios para con los pecadores. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ves la relación? Dios decide, el Espíritu Santo regenera y la palabra de Dios te impacta. Ser falso. Pero vaya, Moy, la evidencia es que estás buscando la verdad. La evidencia de una salvación es que buscas la verdad y ya identificas la mentira. Pero la realidad, hermanos, es que cuando encontremos la verdad nos tenemos que humillar, porque se los he dicho y se los seguiré diciendo. La mayor evidencia de un cristiano, de que es genuinamente cristiano, de que hubo realmente una regeneración, es vida en obras para Dios, conforme a su voluntad, obediencia a su palabra. Esa es la mayor evidencia. Creo que lo vamos a ver. Entonces la palabra de Dios es el medio, es un medio. Pero regresemos al texto, por favor, vámonos a Juan 3, versículo 4. Entonces, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, el que no fuera regenerado, el que no tuviera un nacimiento desde arriba, un nacimiento espiritual, no puede ver el reino de Dios. Dice, no puede. Nicodemo le dijo, porque ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre? Y aquí, hermano, no es que no entendiera, es que estaba entendiendo perfectamente bien lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, porque eran formas rabínicas de enseñanza. Los rabinos expresaban esas formas de analogías para hacer entender una realidad espiritual. Eran como parábolas.
Entonces Nicodemo no es que no le entienda, simple y sencillamente es que está diciendo, bueno, tú estás diciendo que es necesario renacer de nuevo. Pero a ver, entonces explícame cómo es ese renacimiento. ¿Tendría que entonces meterse un hombre de nuevo al vientre de su madre para volver a nacer? Versículo 5, Jesucristo le dice, no. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua... Y aquí, hermanos, ¿recuerdas que te dije la relación entre el agua y el espíritu o la regeneración? No está diciendo, hermanos, que uno va a ser santo lavándose. Y aquí es el gran problema de la Iglesia Católica Romana, que dice que una persona es salva cuando se bautiza. Y hay que bautizarlos desde chiquitos porque, pues, para que se vayan al cielo de garantía. Y no es cierto eso es una falsedad. Realmente el bautismo católico romano, más que salvación, lo que promueve es apartarlos para un movimiento religioso fuera de la Biblia. No es, el bautismo no salva, no salva. Hermanos, podríamos lavarnos miles de veces para quitarnos la mugre, el COVID, ¿no? ¿Sí o no? Te lavas las manos y dice Miguel Núñez y el secretario de Salubridad, dice, nada más lávate las manos cantando las mañanitas y tal, y le haces así, ya está, y sí te acabas el COVID lavándote las manos, y sí te echas todavía gel medio litro y ya te acabaste el COVID. Pero espiritualmente, ¿tú crees que con agua se pueda uno quitar el pecado? No. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: necesitas purificación, necesitas ser limpio. Y el único que te va a limpiar, ¿quién es? El que está habladito, no el agua, el Espíritu Santo. Él es el agente que te va a dar un nuevo nacimiento. Nadie puede experimentar la regeneración si no es por el Espíritu Santo, es lo que le está diciendo Jesucristo. ¿Tú por qué? Porque Nicodemo era judío y los judíos creían que se iban a salvar por el simple hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, por saberse la Torá. Creían que se iban a salvar y Jesucristo dice: ¿qué crees, Nicodemo? No, la única forma de que entres al cielo no es porque eres hijo de Abraham. La única forma de que entres al cielo es que me reconozcas como tu Señor y Salvador. ¿Por qué lo digo? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cómo, es que esta luz está, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis lo que dije acerca de las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Ahora escucha esto: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí el Señor ya le está predicando el Evangelio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabes qué? Nicodemo, en mi parecer, ya había sido regenerado. Y en ese momento creyó. Jesucristo vio la obra del Espíritu Santo en Nicodemo y le testificó del Evangelio. Y así como fue necesario levantar la serpiente en el desierto, así es necesario levantar. Y esa palabra levantar, hermanos, se refiere a dos aspectos. Uno, puede ser crucificado. Otra, glorificado. Cualquiera de las dos es correcto. Es necesario que Cristo sea crucificado y sea glorificado, y que tú creas en el nombre de aquel para que te salves. Pero ese mensaje, hermano, que Jesucristo sabía perfectamente bien que si el Espíritu Santo no estaba operando, regenerando ese corazón pecador,
su mensaje no lo hubiera recibido Nicodemo. Versículo 6, y regresamos ahí a Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es otra vez la regeneración, os es necesario nacer de nuevo. Pero fíjate lo que le está diciendo, es necesario que nazcas tú de nuevo. Pero no se lo está diciendo en el sentido de que tú lo hagas, sino que alguien lo tiene que hacer por ti. La regeneración genuina es manifiesta. Ahora, ya que una persona es regenerada, ¿tú qué crees cuál es el siguiente paso de la regeneración? Hay muchos. Ahí estaba viendo un estudio teológico muy bueno que en su momento te lo daré, creo que va a haber un momento propicio, pero ¿tú qué crees que pase después de que una persona es regenerada? Se arrepiente. Se arrepiente. ¿Entendió el mensaje? Y va a Cristo en arrepentimiento y fe y confiesa a Cristo como Señor y Salvador y ya tiene una convicción, una fe que no es de él, sino que es dada por Dios para llegar delante de Dios y arrepentirse. Y después de eso, hermanos, es declarado justo, justificado en ese mismo momento. En ese mismo momento es adoptado como hijo. En ese mismo momento. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos insertados en el cuerpo de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. No son obras que van avanzando como muchos cristianos dicen, no, eso se da de inmediato, pero después de eso empieza a haber buenas obras. Empiezan a obedecer al Rey. La regeneración genuina, porque aquí, esto es importante, Moy, para lo que preguntaste, si me predicaron el falso evangelio, ahora, pues sí es un problema, porque la gente no está creyendo en el evangelio correcto, lo están engañando. Y si hay un falso evangelio, hay una falsa conversión. Pero ¿cuál es la mayor evidencia, Moy? ¿Cuál es la mejor evidencia de que realmente nuestra regeneración es genuina? Frutos dignos de arrepentimiento que se muestren con actitudes y conductas justas. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Este pasaje es así como que. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ni la gracia, ni la salvación, ni la fe, porque es un regalo de Dios, un don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No, pues yo me merezco el cielo, ¿por qué? Pues porque hago buenas obras, te glorificaste. No. Es por Dios. Versículo 10. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús, creados, no nos creamos. En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y de quién son esas buenas obras? Exacto. Después de la coma, las cuales Dios preparó, fíjate, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿tú crees que Dios va a hacer malas obras? Si tú tienes buenas obras, ¿por qué las tienes? Porque Dios las puso. Así que si de repente, no, que yo soy bien santo y ahora sí estoy haciendo cosas buenas, y gloria a Dios, pues no te equivoques, aún eso es de Dios. ¿Y Dios las hizo para qué? Para que tú glorifiques al Señor. Las buenas obras serán su evidencia apropiada y fruto. Cuando realmente una persona es regenerada, cuando realmente recibió el mensaje del Evangelio exacto
o creyó en su momento en el mensaje del Evangelio exacto y dijo, eso es el Evangelio. Empieza un proceso de santificación en el creyente y empieza poco a poco a confiar en Dios, a obedecerle. Yo les pongo este ejemplo. Si me regalan 10 minutos, termino y oramos. Pero, ¿qué pasaría si llegara a la congregación el próximo domingo una persona totalmente inconversa, pero a través de la obra del Espíritu Santo, de la predicación de la palabra, esa persona dice, me arrepiento, y de corazón, y voy a Cristo, a ese Cristo que me están predicando, en arrepentimiento y fe, como entiendo? Pero la obra del Espíritu Santo está y entendí el mensaje. ¿Tú qué crees que va a salir saliendo de aquí? ¿Ya crees que va a ser perfectamente santo y ya no va a pecar? Va a salir y va a pecar. ¿Pero qué crees? Ahora le va a doler. Ahora ya no va a estar cómodo. Ahora el Espíritu Santo que mora en él lo va a empezar a llevar en un proceso de santificación. Y es horrible, hermano, sí. O sea, ahorita me cae el 20, es horrible que diga una persona, tengo de cristiano 20 años y sigues igual. Entonces, ¿dónde estuvo la regeneración? Déjaselo a una persona que apenas se está acercando a Cristo, una persona que tiene meses, pero ya tú tienes años. O sea, uno puede tener años y tener ese tipo de actitudes que no glorifiquen al Padre, por su fruto los conoceréis. O sea, dices, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que entendiste del Evangelio? Primera a los Corintios 6, 19. Y quiero que entiendas aquí algo que habla del cuerpo. Estamos hablando de la salvación y estamos hablando del aspecto de la salvación, de la regeneración. Pero en 1 Corintios 6, 19 habla acerca del cuerpo, pero ve la relación. Sí está hablando del cuerpo físico. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? O sea, ¿para qué Dios te dio ese cuerpo ya en regeneración? Para buenas obras. 1 Corintios 6, 20, más adelante. Porque habéis sido comprados por precio. O sea, este es el motivo. Fuiste comprado por precio. Glorificad por ese hecho al Señor, pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? En vuestras obras. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si ves, el espíritu es en minúscula, el espíritu del hombre, tu espíritu. Santiago 2:26, te lo sabes de memoria. Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo, si el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es que yo tengo fe, muéstrame tus obras, dice Santiago. Bueno, si tú tienes regeneración y tuviste fe a través de esa obra soberana de Dios y dices que tienes fe, pues entonces muéstrame tus obras. No, pues no tengo, pues entonces no. Es una consecuencia de la regeneración, exacto. Entonces las buenas obras serán su evidencia apropiada y fruto, y serán experimentadas hasta el punto en el que el creyente se someta al control del Espíritu Santo en su vida a través de la obediencia fiel a la palabra de Dios. Yo antes decía algo, digo, porque, ese se dice cristiano. Digo, bueno, pues déjalo, o sea, apenas, pero espérate en 2 años. No sabes. ¡Qué fidelidad! Si realmente tiene regeneración, pero si después de 2 años no la hubo. Efesios 5:17.
Mira, ya vamos a acabar. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, no sean tontos, dice la palabra de Dios, y le dice a los cristianos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, no hagan eso. No crean que a Jesucristo se le adora como se le adora a Baco, a un dios pagano, entrando en éxtasis espirituales con vino, con orgías, con comida. No, de esa forma no se elevan a Cristo. En eso van a encontrar disolución, en lugar de elevarse van a caer espiritualmente. Antes bien, esto es lo que tienen que hacer como cristianos, porque esta es la voluntad de Dios, versículo 17. Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el paralelo. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, definitivamente obedecerás la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es una experiencia de chiripiolcas. Ser lleno del Espíritu Santo no es que me caiga para atrás. Ser lleno del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios, saturado de la palabra de Dios y siendo influenciado. Por eso le está diciendo aquí, no se embriaguéis en vino. ¿Por qué? Porque el vino, ¿qué hace? No voy a preguntar aquí si alguien es borracho. Mejor dicho, es borracho. ¿Pero qué hace el vino? ¿A poco dije eso? ¿A poco hice eso? ¿A poco llegué a hacer hasta eso? Ni me acuerdo. ¿Qué pasó? Lo gobernó, lo manipuló, lo hizo un títere del vino. Y Pablo está diciendo, no te dejes gobernar por eso. Antes bien, que tu gobierno, el que te impulse, el que te mueva, el que te gobierne, que sea el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Obedecer la palabra. Entonces la evidencia de la regeneración es la obediencia a la palabra de Dios. Filipenses 2:12, un versículo más y uno más y terminamos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados hermanos, Filipenses 2:12, me espero. Es Filipenses, no Gelipenses, para que no. Felipe, Filipos, amadores de los caballos, Filipo. Felipe, ¿qué quiere decir? Amante de los caballos. Filipo. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque dicen que padres que cuando llega el apóstol todos, ¿verdad? Todos alineados, cuando llegaba Pablo, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque la salvación se pierde, sino que es algo que tú tienes que cuidar ahora. Ahora la evidencia más grande de la regeneración es la glorificación. Ahí sí vamos a estar sorprendidos. Y vamos a decir, llegamos. Ya estoy en el cielo. ¿Cómo? Llegué. Pero sabes que también yo quiero decirte, no es algo que uno tiene en esta tierra, ay, ¿seré que se salvo? Realmente una persona que entiende la obra del Espíritu, que es salva y entiende la obra del Espíritu en su vida a través de la Biblia, tiene certeza de salvación. Y por eso cuando se le pregunta a un cristiano, ¿eres salvo? Un verdadero cristiano, hermano, mira, sí soy. Y ya empieza por gracia, por la misericordia. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él cambió mi destino, Él tuvo misericordia. Yo era una basura, órale, pero contesta, porque tiene certeza de la obra de Cristo. También, hermano, es bien difícil hablar de repente con hermanos que ¿eres salvo? No, bueno, sí. No, bueno, sí. Y le leo un nuevo versículo, bueno, sí. Y le leo el otro versículo, bueno, no.
Bueno, sí. Pues entonces, ¿qué? Parece estamos arrebatados por el viento. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, es como árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Certeza de salvación. Tan conformidad llega a su clímax de la regeneración en la glorificación del creyente en la venida de Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Y con esto terminamos, hermanos, y muchas gracias por su paciencia. Pero estuvo bueno que pudiéramos acabar este tema. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es una promesa. La glorificación es una promesa para aquel que ha sido regenerado, que tiene nuevo nacimiento. Para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Fíjate, escucha esto. ¿Hoy tienes la naturaleza divina? En cierto aspecto sí. ¿Por qué? Porque Dios cambió tu naturaleza. ¿Pero la tienes en plenitud? No. Hay una promesa. Cuando estés delante de Cristo, tu naturaleza divina será perfecta, porque reflejarás a Cristo en todo tu ser. ¿Perfectamente santos aquí? Nadie. No busques en una iglesia perfección. No la busques, no la vas a encontrar en ninguna. En ninguna. Cuando estemos allá vamos a ser perfectos, pero ¿qué crees? ¿Por ti o por mí? No, otra vez ¿por quién? Por Él, porque Él lo prometió. Y seremos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. O sea, ya la corrupción ya no va a estar. ¿Te vas a enfermar? No. ¿Te vas a hacer viejo? No. ¿Te vas a amargar? No. ¿Se te va a soltar el estómago de corajes? No. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y ya, la naturaleza corrupta va a ser eclipsada totalmente al 100% por la nueva naturaleza en Cristo, una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos, la regeneración o el nuevo nacimiento, porque podemos llevar así, es esencialmente la impartición divina de vida espiritual eterna al pecador espiritualmente muerto. Eso es la regeneración. ¿Oramos, hermanos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos esto tan importante en nosotros, Señor. Hermano, Padre, te pido que mis hermanos escudriñen esto, que sean como los de Berea, que vean la realidad de esta doctrina gloriosa, Señor, de la salvación, de la regeneración, de la justificación, de todo lo que vamos a estar estudiando, Señor, para que tú abras nuestros ojos espirituales y podamos ver esa gran realidad. No podríamos entender las Escrituras, no podríamos entender estas doctrinas hermosas, gloriosas, Señor, si no fuera porque tu Espíritu, Señor, nos abre el entendimiento para entenderlas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí, regrésalos con bien. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están en casa. Señor, hazles saber que los amamos, hazles saber, Señor, que son parte de esta iglesia y que pronto, Señor, te pedimos, Señor, en tu voluntad, pronto, Señor, nos permitas estar juntos de nuevo. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues les comento que estemos al pendiente. El domingo va a haber la clase a las 8:30 de la mañana, entonces les pido que estén conectados para que podamos tener la clase y también que estén pendientes el día de mañana para que en base a lo que está moviéndose a todo esto del COVID, del coronavirus, pues podamos ir tomando decisiones sabias
y ir avanzando para llegar a esa nueva normalidad de podernos congregar de nuevo todos juntos aquí en Centeno. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se preocupen si no pueden venir, siguen siendo parte de la iglesia, los amamos. Cualquier necesidad que tengan, por favor, háganoslo saber y aquí los estaremos esperando con mucho cariño. Dios los bendiga, hermanos.